Buenas para todos. El día de hoy venimos a exponerles el caso clínico de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad por COVID-19. Esto con el fin de socializar sus diferentes aspectos y características que se pueden presentar en el desarrollo de dicha patología y la correlación que tiene. Su objetivo principal es conocer los aspectos más importantes sobre la evolución del caso clínico, también analizar el manejo clínico del paciente, conocer sus bases fisiopatológicas e identificar los medicamentos y tratamientos que se tuvieron con dicho paciente. La neumonía es una infección de los pulmones que causa que los sacos aéreos se inflamen y se llenen de pus, y esta es causada por distintos microorganismos. Las neumonías se clasifican por los tipos de gérmenes que la causen o el lugar donde se obtenga. Por ejemplo, existe la neumonía adquirida en la comunidad, que es la de nuestro caso clínico, es la más común, y esta se adquiere afuera de la comunidad por causas de bacterias, hongos o virus. La neumonía adquirida en el hospital, que es la que se da cuando hay una hospitalización por otra patología, y la neumonía por aspiración, que se produce cuando se inhala otro tipo de alimentos, bebidas u otros fluidos. Por ejemplo, una de las bacterias que causan la neumonía son la neumococo o las pseudomonas. ¿Cómo diagnosticarla? Para diagnosticar la neumonía debemos realizar una radiografía de tórax. Luego hacer una exploración física. Después de que ya se tenga el diagnóstico, se deben seguir con más pruebas para ver qué tipo de germen es y el tipo de severidad. Tras el diagnóstico confirmado, debe empezarse un tratamiento con la menor brevedad posible. En los casos más leves no es necesario el ingreso hospitalario, pero en los casos más severos, por el bien de la comunidad y del paciente, debe ingresarse al hospital. Paciente masculino de 48 años, con peso de 90 kilogramos y estatura de 1,75, residente en el barrio Santa Fe, soltero y labora como trabajador de servicios. Antecedentes personales. El paciente presenta alteraciones metabólicas por la presencia de diabetes mellitus tipo 2, que es decir, la existencia de un sustrato genético de tipo poligénico que condiciona la resistencia a la acción periférica de la insulina. Sobre este sustrato pueden incidir diferentes factores como la obesidad, mala alimentación o el sedentarismo. Tiene una medicación de metformina, que es un medicamento que se acompaña con otros para el tratamiento de la diabetes, mejorando la reacción de la insulina. Insulina Lantus, porque el paciente no produce la suficiente insulina. Y vitlabdiptina, que controla los niveles de azúcar en sangre. El paciente refirió además procedimientos quirúrgicos por fracturas de fémur derecho y fractura de tendón rotulado izquierdo en el pasado. Motivo de consulta del paciente. Acude sin acompañante ingreso por resultado positivo para COVID-19 entregado 4 días antes del ingreso. El paciente describe síntomas de tener cuerpo pesado, se siente apretado. El paciente refiere cuadro clínico de 7 días de evolución caracterizado por tos seca, persistente, fiebre no graduada, malestar general, cuadro agudizado de hace 2 días con dificultad respiratoria progresiva, disnea, medianos esfuerzos y reposo. El paciente consulta al ingreso desaturado y disneico. Al ingreso, en la realización del examen físico, el paciente tenía temperatura de 36 grados centígrados, una presión de 112/60, una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación de 74%. El paciente al ingreso llega desaturado en regular estado. En la exploración física tenemos cabeza y cuello normocéfalo, sin exostosis ni hundimientos, sin puntos álgicos, adecuada implantación capilar, pupilas isocóricas, normorreactivas a la luz, mucosa oral húmeda, orofaringia, no eritematosa, sin exudados, cuello móvil, sin adenopatías, tórax, tirajes intercostales universales, simétricos, expandibles, ruidos cardíacos simétricos, no soplo audible, pulmones hipoventilados en ambos campos, abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no masas, no visceromegalias, no signos de irritación, peritoneal, peristalsis normal, genitourinario normal, dorso y extremidades simétricas, eutróficas, sin edemas, pulsos periféricos presentes. El sistema nervioso consciente, alerta, sin déficit sensitivo o motor aparente. La escala de coma de Glasgow 15 de 15. Se realizó un hemograma que arrojó hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido, neutrófilos aumentados, linfocitos disminuidos, por lo que el paciente está en linfopenia con anemia microcítica hipocrómica. Tiene un RX de tórax con opacidad en vidrio esmerilado, TAC de Contrax, con esperado posterior y vidrio esmeriluado, ambos campos múltiples, por lo que se manejó por medicina interna. En la primera evolución, en la primera semana de evolución, el paciente disneico, los pulmones estaban hipoventilados,
una saturación de 96% con oxígeno por mascarilla de no reinhalación. El análisis hospitalización por diagnóstico por síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía viral, COVID-19 positivo, diabetes mellitus tipo 2 por antecedentes. En el día 1 de la hospitalización, el examen físico fue estable, el paciente estaba hemodinámico, sin síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, buen patrón respiratorio, ocultación pulmonar con hipoventilación generalizada y crépitos, paciente en estado regular, tos seca persistente y malestar general, no ha presentado fiebre, gases arteriales, PAFI 216 con hipoxemia moderada, síndrome de dificultad respiratoria aguda, leve. Se continúa un manejo hospitalario bajo tratamiento médico con cobertura antibiótica y espera de evolución. La valoración realizada por medicina interna dictaminó dieta para diabetes, catéter para la administración de tratamientos por vía intravenosa, insulina, Lantus, glucometrías precomidas y 10 pm, esquema de insulina, vigilancia de saturación y gases arteriales. Se obtuvo una mejoría de patrón respiratorio, pero se encontró una hiperglicemia de glucometría. Se ajusta insulina Lantus y se agrega insulina cristalina. Para la corrección de la hiperglicemia, se miden las glucometrías precomidas y 10 pm. Se solicitan gases arteriales para evaluar oxígeno suplementario y se sigue con la terapia biconjugada dirigida a foco pulmonar por medio de tratamientos intravenosos. Hay una mejoría de disnea, una suplementación de oxígeno a alto flujo por mascarilla de no reinhalación a 15 litros por minuto, saturación de 99-100. Se realiza un inicio de descenso de oxigenoterapia, una disminución de 15 a 12 litros por minuto, un decúbito prono tolerable por el paciente para la mejoría de la ventilación-perfusión. Hacia el día 28 evolución el paciente está estable, desaturado hasta 88, con una posición de cúbito, pero se mantuvo la saturación por aplicación de la mascarilla de no reinhalación, que la mantuvo hasta 94. Una gasometría arterial con hipoxigenación sistémica, pero una PAFI de 64, es decir, hipoxemia severa, y un riesgo de claudicación respiratoria, que es el dolor muscular debido a la falta de oxígeno, y un posible ingreso a UCI dependiendo de la evolución. Se suministra antibiótico, terapia biconjugada a base de ampicilina, sulbactam y claritomicina. Se realiza un soporte de oxígeno por mascarilla de no reinhalación y se sigue con PAFI de 64, es decir, hipoxemia severa. El plan a seguir desde aquí es el suministro de dexametasona 8 mg por hora, bromuro y patropio y las gasometrías de control cada hora. En este punto ya entra un mal estado de salud, por lo que se remite a UCI, después de haber estado en medicina interna. En 24 horas se incrementa el trabajo respiratorio, un cuadro de insuficiencia respiratoria, neumonía multilobar severa, afección por COVID y se solicita procalcitonina como marcador inflamatorio de sepsis de origen bacteriano para descartar sobreinfección y el uso de antibióticos. Se mantiene en cuidados intermedios. Hacia el día 12 el paciente evoluciona y se empieza un tratamiento con nitroglicerina, que es un vasodilatador para relajar los vasos sanguíneos y disminuir el trabajo del corazón. La neumonía por COVID se encuentra en criterios de severidad, hipertensión arterial con vasodilatador endovenoso para evaluar el estado funcional cardiovascular y una solicitud de ecocardiograma con riesgo de cor pulmonare, que es una afección que causa insuficiencia del lado derecho del corazón. En los exámenes realizados días después se encontró una diuresis conservada, electrolitos con leve hiponatremia, marcadores de proteína C reactiva. En la parte infecciosa se dio un manejo antibiótico para gérmenes de la comunidad procalcitonina, unas plaquetas normales, episodios de ansiedad e inicio de sedación consciente con dexmedetomidina, ya que no reprime el centro respiratorio y permite mejor acople. A este punto ya se le entera a los familiares del estado de salud del paciente. Se empieza ventilación mecánica, donde se encuentra abundante roncus, que son ruidos que parecen ronquidos, que ocurren cuando el aire queda obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. Sedación y relajación para el control de la ventilación, hipoxemia refractaria e incremento del trabajo respiratorio. Continúa con apoyo estricto de terapia respiratoria, broncodilatadores y corticoides,
compromiso severo con PAFI de 126, se solicita procalcitonina para descartar coinfección bacteriana, ya que ha mostrado incremento de leucocitos, soporte vasoactivo con norepinefrina a dosis respuesta, se empezó con soporte ventilatorio mecánico. Hay una progresiva evolución del trastorno de la ingestión de alimentos no especificados. Se inicia soporte proteico calórico con glucerna, que es un alimento para propósitos médicos especiales, con carbohidratos de ingestión lenta, que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en infusión continua, a 60 cc por hora. Se realiza un TAC torácico de la transparencia pulmonar por presencia en opacidades de vidrio esmerilado, con patrón empedrado y consolidación distribuida de forma difusa en ambos pulmones. Se asocia a engrosamiento bronquial y bandas pleuroparenquimatosas. Existen signos de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitos, neutrófilos aumentados, bajo manejo de antimicrobiano con alto aspecto de probabilidad de sobreinfección, y se sigue con soporte ventilatorio. Se había medicado a propofol, pero se suspende para ser utilizado por dexmedetomidina para el control del delirium sin causar depresión respiratoria y considerar avance del retiro progresivo de la ventilación. Se continúa ejercicios con CPAP, que es un tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias, donde se usa una máquina para bombear aire bajo presión dentro de las vías respiratorias. El paciente presenta fatiga, se reinicia sedación y parámetros ventilatorios, continuando la evolución en las próximas 24 horas. La función renal está conservada, pero el paciente sigue en mal estado general por alto riesgo de complicaciones, por lo que continúa en UCI. Se inician los ejercicios de ventilación espontánea por encontrarse en las gasometrías un PAFI de 138 y una ventilación mecánica. Se suministra dexametasona y un continuo manejo para la mejoría. Se realiza suspensión intermitente de la sedación con episodios de despertar y agitación psicomotoras, la disfunción renal en manejo médico con diuresis conservada, afebril, sin signos de respuesta. El paciente sigue en mal estado, en choque séptico, sin origen a determinar. Se decide empezar cultivos, una reanimación hídrica a 30 cc por kilo, un soporte vasoactivo por norepinefrina a dosis de 0.8, no hay medida de perfusión, se inicia vasopresina a dosis de 6 unidades por hora en difusión continua en 24 horas, con un total de 36 ampollas, disfunción respiratoria presente con ventilación respiratoria, un PAFI con hipoxemia severa, diuresis positiva, un paciente con respuesta inflamatoria sistémica. El paciente en general se encuentra en mal estado general por difusión multiorgánica, respiratoria cardiovascular, un poco renal y hematológica, con vasoplejía, con compromiso circulatorio y alto riesgo de depresión y disfunción y muerte. Hay una presente disfunción renal con uremia, oligoanuria, con seguimiento clínico, afebril con signos de respuesta inflamatoria sistémica. Hay un aislamiento de levadura sin orina y se continúa bajo vigilancia. Se tiene soporte vasoactivo. El paciente hasta ahora lleva 10 días en UCI. El día 11 en UCI se realiza retiro de soporte vasoactivo, ácido láctico en mejora. Se solicita depuración de creatinina para estadificación, hipernatremia en manejo. Se solicita valoración para nefrología. La ventilación mecánica prolongada se considera y se solicita traqueostomía para favorecer destete ventilatorio. Hay una agitación psicomotora hiperactiva con riesgo de autolesión y lesión en manejo. La dexmedetomidina se utiliza para manejo de la misma sin compromiso en centro respiratorio. Hay una disfunción respiratoria. El paciente sigue evolucionando en malas condiciones con una sepsis de foco endovascular con presencia de Escherichia coli positiva y presencia de levaduras en parcial de orina. Persistencia de leucocitos. Se considera reinicio contra gérmenes gram positivo. Hay un deterioro de la función renal con una tasa de filtración glomerular de 39,8. Se mantiene un buen ritmo diurético.
la glicemia todavía siguen en meta y se continúa con aporte proteico calórico con glucerna a 60 cc por hora. Hay una presente disnatremia en reposición de agua corporal dado a los 12 días de ventilación mecánica. Se considera traqueostomía con el fin de iniciar el retiro progresivo a la ventilación mecánica. Se sigue en manejo a UCI. El paciente en este momento tiene una mala evolución clínica por polineuropatía, episodios de desacople con la ventilación mecánica, mal patrón respiratorio, por lo que se reinició analgésicos, episodios de desaturación con requerimiento de acople completo a la ventilación mecánica, se continúa con niveles de conciencia alerta, escasa movilización en sus extremidades, traqueostomía en buenas condiciones, signos de fatiga respiratoria y una cifra de detenciones bajas, taquicardia, función renal conservada. Días después de la evolución, el paciente persiste la polineuropatía, se ajusta a corticoterapia endovenosa, a prednisolona, se continúa con sedación intermitente, con buen nivel de conciencia, con escasa movilización de extremidades, por compromiso neuromuscular, episodios de hipotensión y taquicardia, tiene una función renal conservada, unos promedios urinarios conservados y se continúa con aporte proteico calórico con glucerna 60 cc por hora por 18 horas. Se hizo el implemento de alimentación por sonda y hay una evidencia de desacondicionamiento muscular. Se enfatiza medidas de rehabilitación, terapia física y respiratoria con alto riesgo de complicaciones. Después de los tratamientos y esperar de la evolución realizada anteriormente, el paciente empieza con una mejoría y sale a UCI el día 22 de junio. Gracias a una presente mejoría, se nota evidencia de bacterias aún en orina y levaduras. Está febril y se inicia un manejo antibiótico y antimicótico y antimicrobiano. Anemización sangrado mejora, pero se ordena transfusión sanguínea con elevación de reactantes. Se realiza inicio de terapia antimicrobiana nuevamente. El paciente va a seguir en monitoreo y mejora en gran medida los índices de oxigenación. Está consciente, colaborador, con compromiso motor por polineuropatía severa, mayor movilización de extremidades superiores, un apoyo estricto de terapia física y medidas de rehabilitación. En este punto ya se le retira la ventilación mecánica, tiene buena tolerancia a la ventilación espontánea y fue decanulado, con buena respuesta. La habilidad hemodinámica, sin soporte vasoactivo, cifras tensionales dentro de parámetros normales, sin signos inflamatorios, sistémicos, afebril, función renal conservada, diuresis positiva, pero continúa en vigilancia en cuidados intermedios por riesgo de complicaciones. Sigue con condiciones estables, persiste la polineuropatía, en proceso de rehabilitación, tiene buenos signos de perfusión a nivel distal, un patrón respiratorio conservado, buenos índices de oxigenación, se mantiene terapia antimicrobiana y antimicótica, se ajustan a algunas medidas generales, el paciente no presenta disnea, tiene una debilidad generalizada, está febril y sin síntomas agregados. En el examen físico que se le realizó, nuevamente se encontró una frecuencia cardíaca de 111, frecuencia respiratoria de 22, una presión arterial de 125/81. En la exploración física se encontró el cuello y cabeza normocéfalo, un tórax, buena expansión del tórax, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, pulmones con un poco de hipoventilación hacia las bases, un abdomen blando depresible, no doloroso a la palpación, no masas, no visceromegalias, dorso y extremidades simétricas, eutróficas, sin edemas y pulsos periféricos presentes. Se le empieza un tratamiento de sepsis con foco urinario, con síndrome de distrés respiratorio agudo, en fase fibroproliferativa. El paciente presenta una saturación de 98 de aire ambiente, mejora bastante, una ligera taquicardia, sin taquipnea, un patrón respiratorio adecuado, un edema en miembro inferior grado 2 y un manejo continuo por un poco de insaturación. Se solicita hemograma para el seguimiento, respuesta inflamatoria presente y se sigue en espera de evolución. Se le realiza seguimiento por medicina interna. El paciente presenta una diabetes descompensada, actualmente está en tratamiento de sepsis de foco urinario bajo manejo antibiótico a base de maropenem y fluconazol, tiene una cifra de glucemia fuera de metas, por lo que se continúa con insulina correctiva y se inicia la insulina basal. Cursa desequilibrio electrolítico, tipo hiponatrémico, por lo que se inicia reposición endovenosa. El plan a seguir es completar antibióticos y antifungidos por 10 días, seguir con la insulina y un esquema móvil de insulina cristalina. El paciente
niega disnea u otros síntomas. Se le realizó hemograma, en donde mostró un poco disminuida la hemoglobina, hematocrito disminuido, un recuento de leucocitos normales y un poco de plaquetas aumentadas. El paciente presenta una hiponatremia, por lo que se continúa con reposición endovenosa y requerimiento de atenciones especiales. Se requiere traslado de ambulancia y plan de regreso de rehabilitación, terapias físicas una vez al día por 60 días y terapias de lenguaje una vez al día por 60 días. Se termina el tratamiento de antibióticos, el paciente es dado de alta y se le recomienda después de su salida las terapias físicas anteriormente mencionadas. Los niveles de glucemia están acercándose a las metas, por lo que se aumenta la insulina basal y se continúa con corrección. Hay una compensación metabólica y el paciente sale al egreso en buenas condiciones generales, hipodinámicamente estable, afebril, manejo del dolor controlado, sin náuseas, sin vómitos, tolerancia bioral y oxígeno ambiente sin complicaciones asociadas. Mantiene cifras tensionales en parámetros normales y se le recomienda que si presenta alguno de los síntomas regrese para monitoreo. La neumonía adquirida en la comunidad por COVID-19 es uno de los signos más frecuentes encontrados en los pacientes, por lo que es de suma importancia el abordaje de estos temas para la adquisición de conocimientos esenciales acerca de ellos. Muchas gracias.